Bueno, vamos a ver un poco el índice de las cosas que vamos a ir tratando durante esta clase de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de lo que yo llamo, bueno, la genética de la lengua egipcia, ¿no? ¿A qué familia lingüística pertenece el egipcio antiguo? ¿Dónde está esa familia lingüística? ¿Dónde están esas lenguas a lo largo de todo el planeta? Vamos a ver también cuáles son esas lenguas, ¿no? Son las lenguas afroasiáticas, os adelanto ya esto en el índice. Y vamos a ver qué lenguas son, ¿no? Y cómo se organizan a lo largo del territorio que ocupan en nuestro planeta y también a lo largo del tiempo. Y por último vamos a hablar también de la historia de la lengua egipcia, algo que, bueno, ya hemos visto muy ligeramente, pero vamos a profundizar un poquito en esto para ver también las características principales de cada estadio de la lengua egipcia y también cuáles son los principales géneros literarios que se desarrollan en cada uno de los estadios de la lengua egipcia. Vamos entonces con el primer punto, que es la genética de la lengua egipcia. Aquí tenemos que el egipcio antiguo procede de un árbol lingüístico o una familia lingüística que recibe un nombre diferente dependiendo de la escuela que lo estudie, ¿no? Normalmente en Estados Unidos a esta gran familia lingüística se le llama el afroasiático y en Europa se le conoce como el camito-semita. Si bien cuando estudiamos en lingüística una serie de lenguas alrededor del mundo podemos conectarlas entre sí, viendo diferentes similitudes y podemos ver que tienen una procedencia común y así podemos determinar cuáles son los diferentes troncos lingüísticos. Cada tronco lingüístico va desarrollándose en diferentes ramas, pero todas estas procederían de una lengua originaria común. Lo podemos ver, por ejemplo, con el español. El español, como sabéis, es una lengua romance que procede del latín, pero el latín a su vez es una lengua indoeuropea. Dentro de todas estas ramas lingüísticas podríamos hablar de una lengua originaria que sería el indoeuropeo. Pues algo y lo mismo ocurre con otras familias lingüísticas y en el caso del egipcio antiguo no es indoeuropeo, por supuesto, sino que es afroasiático. Como digo, afroasiático y camito-semita es lo mismo, pero durante la clase de hoy yo prefiero llamarle afroasiático porque me resulta, no sé, más fácil de pronunciar. Así que como queréis usarlo. Luego tenemos también aquí este mapa geográfico en el que podemos ver más o menos, no es un mapa súper detallado y específico, pero bueno, sí que nos da una idea de cuál es la franja geográfica que ocuparía el afroasiático. Entonces vemos que las lenguas afroasiáticas ocupan toda la zona del norte de África, también la zona de Oriente Próximo, ocupando también la zona de la antigua Mesopotamia, que aquí no está muy bien reflejada en el mapa, y también algunos países de Centroáfrica, incluyendo también el Cuerno de África, ¿no? ¿Cuáles son las características comunes de todas estas lenguas afroasiáticas que podemos conectar entre sí cuando estudiamos pues, la gramática y también la morfología de las palabras? Podemos hablar de una serie de características comunes. Por ejemplo, en esta parte de la diapositiva podemos ver que dice que tiene una preferencia por ser una lengua flexiva. Las lenguas flexivas son lenguas cuyas palabras están formadas por diferentes sufijos y prefijos que aportan una importante información extra sobre el contenido de esa palabra, ¿no? Entonces son palabras que, como digo, tienen prefijos y sufijos. Al mismo tiempo, estas lenguas tienen en común el hecho de que las raíces de las palabras suelen tener 2 o 3 consonantes, que además son capaces de flexionarse. Como hemos dicho, son lenguas que tienden a ser flexivas. Entonces, un poquito como recordatorio general de gramática, sabéis que tenemos las palabras, tienen sus raíces, ¿verdad? La raíz de la palabra está formada, pues, en este caso, por 2 o 3 consonantes y es la parte de la palabra que nunca cambia. Sin embargo, a estas raíces se le pueden añadir desinencias, que son pues sufijos que aportan una información extra sobre esa palabra. Por ejemplo, el género y el número, ¿no? Es decir, si es una palabra femenina, masculina, plural, singular o lo que sea en su caso concreto. Entonces, a lo largo de todas las lenguas que podemos ver en este tronco afroasiático, podemos ver que efectivamente las raíces suelen tener 2 o 3 consonantes y no más. Y esto, por ejemplo, lo podéis ver
cuando estudiamos jeroglíficos egipcios y estamos con las palabras y el vocabulario egipcio. Normalmente no vamos a tener más de 3 consonantes en la raíz, y a esa raíz se le va a añadir una desinencia extra que ya, como sabéis, puede ser la T de femenino, la U de plural o lo que sea. Además, otra característica común de estas lenguas camitosemíticas o afroasiáticas es que tienen un sistema consonántico con fonemas enfáticos. ¿Y esto qué es? ¿Qué suena chino? Pues porque tienden a tener consonantes glotales. Aquí tenéis una imagen, de hecho tenéis 4 imágenes de todo el sistema fonético humano, y veis aquí que hay diferentes posiciones que están más marcadas con X. Cada posición es una manera de pronunciar cierto tipo de consonantes. Así, por ejemplo, vemos con los labios, como podría ser, se llama bilabial, los labios cerrados, como en la palabra beso, o en la palabra botella, o la palabra potingue, ¿vale? Luego también veis la segunda imagen, que es alveolar, que se pronuncia con la punta de la lengua contra el paladar, aquí arriba, cerrando. O también tenéis el velar, que cierra un poco más atrás, en lo que se llama paladar blando. Y el último es el glotal, que se pronuncia con las cuerdas vocales. Y estas suelen ser bastante frecuentes en este tipo de lenguas. Por ejemplo, en las palabras, o mejor dicho, en las consonantes que tienen que ver con la ja, la ka, incluso algunas vocales, como en árabe a, suelen ser pronunciadas cerrando la garganta. Además de esto, en estas lenguas camitosemíticas o afroasiáticas tenemos un sistema vocálico limitado. Normalmente no van más allá de 3 vocales. Y además de esto, en muchas de estas lenguas las vocales ni siquiera se reflejan por escrito. No en todas, pero sí en muchas de ellas. Más características vendría a ser un sufijo nominal. ¿Y qué es un sufijo nominal? Pues un sufijo nominal consiste en transformar una palabra a sustantivo añadiendo una desinencia o un sufijo, como su nombre indica. En este caso tenemos que es muy común la at. En egipcio, como sabéis, es la t. Además de esto, tenemos un sistema rudimentario de casos. Si habéis estudiado latín o habéis estudiado alemán, sabéis lo que son los casos. Bueno, aquí he dejado una descripción de lo que sería el caso. Una definición que la he sacado, por cierto, de Wikipedia, porque me parecía que estaba muy bien descrita. Voy a leerla. Dice: caso es la asignación de un marcaje morfosintáctico o preposicional a un elemento de la oración según el papel temático o tarea oracional que desempeña en la predicación verbal. Es decir, si es un vocativo, un genitivo, si ocupa el lugar de un complemento directo, un complemento circunstancial. Estos son los casos. Y en este tipo de lenguas los casos pues son bastante sencillos y rudimentarios. De hecho, no hay más de 2 o 3 casos. Además de esto, otra característica común en estas lenguas son los adjetivos nisbados, que muchos de vosotros ya habéis dado en la escuela de escribas y que conocéis bien. Viene a ser simplemente la formación de un adjetivo a partir de un sufijo. En egipcio es el sufijo i. Estos son los nisbas o nisbados, que se le llaman. Igual que antes hemos hablado de que un tipo de palabra puede transformarse a sustantivo añadiendo el sufijo adecuado, lo mismo ocurre con los adjetivos. Además de esto, tenemos formas verbales sufijas y prefijas diferenciadas. Esto todavía no se ha dado en la escuela de escribas, pero esto también lo podemos ver en el egipcio, es decir, que las formas verbales van a variar dependiendo de si se le añade prefijo o sufijo. Aquí tenemos un mapa, el mismo de antes, de las lenguas camitosemíticas, porque me gustaría hablar un poco de cuáles son las diferentes áreas geográficas donde se dan estas lenguas. Vamos a hablar de esto con un poco más de profundidad y volveremos a este mapita bastantes veces durante la clase de hoy. Fijaos, en primer lugar tenemos aquí escrito en cursiva egipcio antiguo. ¿Veis? Bueno, el egipcio antiguo es la primera lengua camitosemítica que tenía que nombrar, pero vamos a hablar de ella más adelante durante la clase y con más profundidad, porque como he dicho antes, vamos a hablar de cada una de los estadios evolutivos de esta lengua. Además del egipcio antiguo, encontramos, aquí tenéis un papiro escrito en hierático. Además del egipcio antiguo, encontramos el semita.
y dentro del semita encontramos varios grupos. Entonces, el primer grupo del que vamos a hablar de las lenguas semitas es el semita oriental, que se localizaría geográficamente en Mesopotamia, y que también se puede hablar de ella como el acadio. El acadio podría ser un tronco común que luego se divide en diferentes categorías. Entonces, a ver si tengo por aquí... Mira, fijaos, aquí tengo un mapa más descriptivo de toda la zona de Mesopotamia, de los ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Bueno, pues toda esta zona, que sería la zona de Mesopotamia, se caracteriza porque casi todas las lenguas que hay aquí van a ser, en primer lugar, afroasiáticas o camito-semíticas. En primer lugar esta, ¿por qué? Porque hay dos lenguas que se van a dar en este lugar geográfico y que no van a formar parte de las lenguas afroasiáticas. Esas lenguas son el hitita, que es indoeuropeo, y el sumerio, que no se sabe a qué familia lingüística pertenece. En este sentido es un misterio, no se sabe a qué familia lingüística pertenece. Pero el resto de las lenguas que se van a dar por aquí van a ser de característica afroasiática. Entonces, volviendo un poco a la parte de antes, tenemos dentro del semita oriental o acadio diferentes subcategorías que van a variar dependiendo de el tiempo y el momento histórico, porque como veis aquí en la geografía, este semita oriental ocupa un rango temporal enorme. Lo tenemos desde el 2350 a.C. hasta el 500 a.C. Y a lo largo de todos estos siglos encontramos diferentes estadios. En primer lugar tenéis ahí el acadio antiguo. También tenéis el babilonio antiguo, medio y nuevo. Y por último también tenemos el asirio antiguo, medio y nuevo. Estas lenguas tienden a utilizar el sistema de escritura cuneiforme, pero son lenguas diferentes dentro del semita oriental, que está dentro del afroasiático. Vamos entonces a por el grupo 2 dentro de las lenguas semíticas, que son el semita noroccidental. El semita noroccidental ocupa la zona geográfica de Siria-Palestina, que sería esta de aquí que estoy marcando con el cursor. Aquí va a haber también una gran cantidad de lenguas que van a variar dependiendo del lugar geográfico concreto dentro de esta zona y por supuesto también de la franja temporal. Entonces tenemos el semítico noroccidental, que se da durante el segundo milenio antes de Cristo. Y aquí tenemos lenguas como la amorita, el cananeo temprano y el ugarítico. Disculpadme por el ruido de la calle. Estoy intentando grabar en un momento en el que se supone que hay silencio, pero la ley de Murphy ya lo sabéis, así que lo siento mucho por el ruido que se pueda escuchar de la calle. Bueno, además del semítico noroccidental, durante el primer milenio encontramos aquí el cananeo, que se da en Palestina y Fenicia. Y vemos que aquí tenemos, dentro de esta categoría de cananeo, tenemos el hebreo, el fenicio, el púnico y el moabita. Y además, dentro de esta segunda subcategoría encontramos el arameo en Siria y progresivamente en Mesopotamia. Que mirando aquí en el mapa podríamos decir que ese arameo se da en esta zona geográfica y va avanzando hacia el interior de Mesopotamia. Pero dentro del arameo también tenemos diferentes momentos o estadios de esta lengua. Tenemos el arameo antiguo, que se da entre el 1000 y el 700, el arameo clásico entre el 700 y el 300, y posteriormente, a partir del 200, tenemos una división entre arameo occidental y oriental. Vamos ahora a por el misterioso berber, que también es una lengua afroasiática y que se extiende por todo el norte de África hasta el oasis de Siwa. Aquí tenéis un mapa de cuáles son las zonas y los grupos del berber donde podemos encontrar, pues, bueno, a lo largo de toda África, ¿no? Deciros además, y muy interesante del berber, es que no se puso por escrito hasta el siglo XIX. Es decir, que las primeras evidencias escritas del berber proceden a partir del siglo XIX, pero sí es cierto que hay evidencias de la utilización del berber
mucho antes. Ya en el siglo II a.C. tenemos evidencias escritas del berber en inscripciones líbicas y también en el alfabeto latino, por lo que es una lengua bastante antigua, muy antigua. De hecho, los expertos no se ponen de acuerdo. El problema está en la utilización de esta lengua para ponerla por escrito. Ahí sí que es donde aparece el problema. Otra lengua afroasiática, ya la última que os quería comentar antes de pasar a la historia de la lengua egipcia, es el kushita, que es una lengua muy interesante y que no hay evidencia de la utilización de esta lengua anteriormente al siglo XVII. Entonces podríamos decir que es una lengua bastante moderna, pero el caso es que se puede relacionar con otras lenguas más antiguas que están ahí como un poco perdidas y no se saben muy bien de dónde proceden. Una de esas lenguas con las que se puede relacionar el kushita, que por cierto geográficamente se da en alguna parte de Egipto, en Sudán, Kenia, Etiopía, Somalia, como veis aquí reflejado en verde oscurito, pues como os iba diciendo, se puede relacionar con el meroítico. Os voy a explicar un poco más. Dentro de las lenguas kushitas hay varias tipologías y una de ellas se conoce como el beja o beja. Esta lengua se puede relacionar con el meroítico que pues a través de varias formas gramaticales y morfológicas, y lo curioso es que el meroítico, aquí tenéis una estela en meroítico, es una lengua que tenía su propia forma de escritura, pero no se ha conseguido descifrar muy bien y forma parte de lo que fueron los antiguos reinos de Meroe y de Napata en la historia antigua. Estos reinos además utilizaban mucha iconografía del Egipto faraónico, pero aún así su escritura no se ha podido comprender todavía completamente. Esto vendrían a ser, en principio, las lenguas principales del tronco común, que serían las lenguas afroasiáticas. El egipcio antiguo tiene similitudes específicas con el berber, con el semita y con el beja, que sería, como hemos dicho antes, una de las lenguas kushitas. El origen de la lengua egipcia antigua es también un poquito incierto en el sentido en el que se cree que es una mezcla lingüística que se dio pues en el Neolítico probablemente entre el nilótico, que se supone, el nilótico es una lengua hipotética que se supone que se hablaba por los autóctonos en Egipto que estaban asentados en el Nilo antes de la llegada de inmigrantes desde Oriente y Occidente en África y Oriente Próximo, y ahí se daría una mezcla lingüística que daría lugar al egipcio antiguo. Por eso tenemos ahí características bastante confluidas de diferentes formas. Pero bueno, lo cierto es que el egipcio antiguo se habló durante milenios, ¿verdad? Y durante todo este tiempo hubo una gran evolución de esta lengua que podemos seguir y rastrear gracias a tantos registros escritos en egipcio. Vamos a ver algunos de esos estadios, pero generalmente podríamos decir que el egipcio antiguo evoluciona de una forma analítica a una forma sintética. Es decir, tendríamos que recordar lo que son las lenguas analíticas y lo que son las lenguas sintéticas. Y bueno, ¿qué es una lengua analítica? Pues son lenguas en las que las palabras tienen muy pocos procedimientos flexivos y tienen muy pocos morfemas. Es decir, que en sus comienzos era poco flexiva. Hemos visto que una de las características comunes de las lenguas afroasiáticas es que son lenguas flexivas. Bueno, pues el egipcio antiguo en sus orígenes era menos flexiva y fue evolucionando a ser más flexiva, que son las lenguas sintéticas que se les conoce. Las lenguas sintéticas son lenguas cuyas palabras están formadas por muchos fonemas y, como he dicho antes, utilizan prefijos y sufijos. Nosotros podremos ver que cuando vamos avanzando en el tiempo después del egipcio clásico, del que voy a hablar ahora, y entramos, por ejemplo, en el neoegipcio, ya encontramos artículos que antes no se utilizaban. Entonces, poco a poco se puede ver toda esta evolución desde una lengua menos flexiva a una lengua más flexiva. Entonces, vamos a hablar de los diferentes estadios de la lengua egipcia a lo largo de la historia. Aquí he puesto una lista que ahora vamos a tratar con un poquito más de profundidad. Vemos el egipcio arcaico, que ocuparía entre el 3000 y el 2000 a.C., evidentemente.
Luego tenemos el egipcio clásico, que se da desde el primer periodo intermedio, incluyendo el Reino Medio también, entre el 2000 y el 1300 a.C. Luego tenemos el egipcio clásico tardío, que se da a partir del Reino Nuevo hasta el final de la historia de Egipto y se utiliza exclusivamente en un tipo de género literario que ahora vamos a ver. Tenemos luego el neoegipcio, que se da también desde la segunda mitad del Reino Nuevo, es decir, desde el 1300 a.C. hasta el 700 a.C. Tenemos el demótico, que se da entre el 600 a.C. y el 400 a.C. también, he hecho aquí un error. Y el copto entre el 300 y el siglo XIV. Vamos a ver entonces el egipcio arcaico. Bueno, el egipcio arcaico tiene como principal fuente de texto o principal cuerpo de texto los textos de las pirámides y las autobiografías. El egipcio arcaico además tiene su propia gramática diferente del egipcio clásico, pero sí que podemos ver entre el egipcio arcaico y el egipcio clásico esa cierta evolución a finales del Reino Antiguo y principios del primer periodo intermedio. Entonces, en cuanto a los textos más importantes, pues evidentemente el de las pirámides, que nos aporta pues una gran información sobre las creencias funerarias y cosmológicas que tenían los egipcios en este momento. Estos textos es algo muy curioso porque se pusieron por escrito o aparecen por escrito por primera vez en las pirámides, pero si estudiamos el contenido de estos textos nos indican que probablemente fueran utilizados anteriormente a su puesta por escrito en las pirámides y que probablemente se desarrollaron pensando además no solo en el rey, como se ha creído tradicionalmente, sino también en el resto de las personas mortales que no son tan importantes como el rey, ¿no? Entonces, hay estudios hechos últimamente y recientemente sobre todo esto, de algunas de las características generales de los textos de las pirámides en los que, bueno, pues el difunto tiene que acceder al más allá y trascender, convertirse en Ra para conseguir la vida eterna, ¿no? Y además de esto encontramos las autobiografías que podemos encontrar en mastabas y en tumbas de nobles y funcionarios. Estas autobiografías hablaban de los principales hitos o eventos de las vidas de estos personajes, pero desde un punto de vista muy particular, no desde la realidad, sino desde la idealización de este personaje, ya que si se había comportado adecuadamente y había servido al rey, al gobierno, y además había dado de comer al pobre, había vestido al que estaba desnudo y había dado de beber al sediento, podría conseguir a través de su moralidad el más allá y la vida eterna. Luego encontramos, después del primer periodo intermedio, ya vamos viendo el egipcio clásico, ¿no? Que también lo vemos durante el Reino Medio, como he dicho anteriormente. Aquí tenemos 4 géneros principales, 4 géneros lingüísticos principales. En cuanto a las características de esta lengua, vemos que, bueno, se le llama el egipcio clásico porque los propios egipcios consideraron que esta lengua pues era, digamos, la más perfecta gramaticalmente. Además, hubo una gran creatividad literaria que se copió durante generaciones también en épocas posteriores. Y bueno, hablando ya de esto, también deciros que, como bien sabéis, es la lengua por la que se comienza a estudiar egipcio hoy en día. Se empieza desde el clásico, por las formas gramaticales que tienen y también por la facilidad de los textos, y luego se pasa a estudiar otros estadios como el neoegipcio o el egipcio arcaico. Entonces, hablábamos de 4 géneros principales en el egipcio clásico. En primer lugar, tenemos también textos funerarios. Es la evolución de estos textos funerarios de las pirámides. Van a evolucionar y algunos de los pasajes de las pirámides se van a poner ahora por escrito en ataúdes, no solo de reyes, sino de cualquier persona. Son los textos funerarios de los ataúdes, también conocidos como de los sarcófagos, aunque es más correcto llamarlo de los ataúdes porque no son sarcófagos, realmente son ataúdes con forma rectangular, normalmente hechos de madera. Aparte de estos textos funerarios encontramos instrucciones, que es un género literario donde un sabio o un rey o un sacerdote
da instrucciones sobre una vida correcta, moral, o también suele dar instrucciones sobre cómo tener una buena profesión, por ejemplo, cómo hacer tu profesión adecuadamente, también de cómo hay que obedecer a los mayores, a los padres, etcétera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos que son las instrucciones de Ptahhotep y las instrucciones de Merir-Kare, que os recomiendo leer en la literatura que os voy a sugerir los materiales de esta clase. Además de las instrucciones, también encontramos cuentos que suelen narrar las hazañas del protagonista, que suele ser, pues, una especie de superhéroe, y narra también sus aventuras. Dos buenos ejemplos sería el cuento de Sinué y también el cuento del náufrago. En el caso del cuento del náufrago me he encontrado con que hay alguna publicación para niños que puede estar muy interesante y os he dejado aquí la imagen. Se llama, bueno, está en inglés, The Shipwrecked Sailor. Y le he echado un vistazo por internet y por dentro tiene unas ilustraciones muy bonitas y me parece la verdad muy buen regalo para algún niño. Por si tenéis sobrinos, hermanos, hijos, pues podéis hacerle este regalo, me parece súper bonito. Pero bueno, este sería evidentemente una versión adaptada para niños de hoy en día. Y aparte de los cuentos, aquí por cierto al lado os he puesto el texto en jeroglífico de un pasaje, creo que del náufrago. Y aparte de esto tenemos también himnos, como por ejemplo el himno al Nilo o el himno a Sesostris III. Aparte del egipcio clásico como tal, también hay otro estadio que se llama el egipcio clásico tardío, que mantiene las formas fetén de la gramática clásica, pero que a lo largo del tiempo va adoptando cada vez más y más signos jeroglíficos. Si bien empezamos en el Reino Medio con una cantidad aproximada de unos 800 jeroglíficos, vamos sumando en miles de jeroglíficos cuando avanzamos en el tiempo. Este egipcio clásico tardío se da, que creo que no lo he puesto aquí, pero este egipcio clásico tardío se da desde el Reino Nuevo hasta finales de la civilización egipcia y se utiliza exclusivamente para textos de tipo religiosos, ya sean teológicos, himnos, rituales. Pasamos entonces al neoegipcio. El neoegipcio va adoptando algunas formas que además se suman a partir del segundo periodo intermedio en cuanto a la entrada de los Hyksos y tiene algunas formas nuevas también, siendo además mucho más flexiva y conteniendo, por ejemplo, artículos, ¿no? Algunos de los textos más o de los géneros literarios más importantes del neoegipcio sería la narrativa sapiencial, que es una continuación de estas instrucciones de las que hablábamos antes, además de también cuentos como el cuento de los dos hermanos, que además este cuento es muy interesante porque es muy similar a la historia, bueno, a una parte de la historia de José bíblico, precisamente cuando hay una mala mujer que se hace pasar como dice que ha sido abusada por José para que lo echen porque José no le hizo caso. Bueno, no os lo voy a espoliar, pero lo podéis leer, es muy parecido a una de las partes de José, de los dos hermanos, y aquí también nos habla de alguna de las, bueno, pues de las comunicaciones que probablemente hubo entre el pueblo semítico y Egipto, porque evidentemente los Hyksos eran de origen semita y estuvieron en Egipto durante todo el segundo periodo intermedio hasta que Amose los expulsó definitivamente del país. Además de esto también encontramos otro género muy bonito que es la poesía amorosa. Pero no solamente en este tipo de literatura, sino también en la propia burocracia, ¿no? El neoegipcio era la lengua que se utilizaba en la burocracia de época ramésida, una de las épocas más esplendorosas de Egipto y que comienzan con la dinastía 19. Recordemos a Ramsés II, a Ramsés III, a Seti I. Y como digo, aquí, dentro de todos estos géneros que hemos ido viendo, encontramos que hay diferentes características de la lengua in situ dependiendo del género que se utilice. Encontramos también el demótico. El demótico se utiliza para la administración y también para la literatura durante el periodo tardío.
En cuanto a la literatura, tenemos, por ejemplo, uno de los ciclos mitológicos más interesantes de la historia de Egipto, que es el de Setne-Hamboas, inspirado en Hamboaset, que era uno de los hijos de Ramsés II y fue sacerdote de Ptah. Este señor tomó bastante privilegio en el inconsciente colectivo egipcio, porque lo consideraron como una especie de Imhotep, ¿no? Un señor que fue, pues, muy sabio y que honró a los antepasados. Y esto quedó en el tiempo, se transmitió de generación en generación y lo podemos encontrar en la literatura demótica como aquel que consiguió ganar al juego del Senet al propio dios Tot y consiguió el papiro de Tot, el libro de Tot famoso de la literatura egipcia. Como veis aquí es un estadio diferente de la lengua, pero también tiene su propio sistema gráfico, mucho más simplificado que el hierático. Y que bueno, podemos encontrar también en la piedra Rosetta, y de esto vamos a hablar también en la última clase, creo que será la última clase, en la clase número 4. Y también me falta por hablaros de el copto. El copto, podríamos decir entonces, es el último estadio de la lengua egipcia. Y bueno, ya digamos que después del copto entraría el árabe en Egipto. Si bien el copto es la lengua del Egipto cristiano, también es la lengua que hablaba la gente en ese momento, ¿no? Hemos hablado de desde el 300 al siglo XIV después de Cristo es la que hablaba la gente, y tenemos diferentes dialectos y diferentes formas de escribir también el copto, como por ejemplo el saídico, el boaírico. El copto utiliza de hecho una variante del alfabeto griego y añade algunos signos que no eran pronunciables en griego o no existen en griego y sí que existían en egipcio, de modo que lo añadían utilizando signos demóticos, pero son apenas unos 6 signos que se utilizan en 6 o 7 signos, dependiendo del dialecto, que se utiliza o que se añade desde el demótico. El copto tiene también pues una gran fuente de narrativa y de géneros literarios, como puede ser bueno, los religiosos, efectivamente, pero entre otros como los textos mágicos. Entre los textos religiosos más importantes y destacados, que además se ponían por escrito en monasterios, por ejemplo, por parte de los monjes, pues encontramos el más famoso, descubierto a mediados del siglo XX, que viene a ser los textos del Nag Hammadi. Están escritos en copto. Podríamos decir que el copto, al igual que el demótico, era la lengua del pueblo durante cada uno de sus momentos históricos en concreto. Mientras que el demótico todavía era una forma de escritura que no era alfabética, ya el copto sí es alfabético, por lo que se hace mucho más accesible para el gran público, podremos decir. Aunque, por supuesto, desde la entrada de Alejandro Magno y desde que comenzamos el periodo tolemaico, el griego es la lengua pues burocrática en Egipto y ya es alfabeto, por supuesto. Pero podríamos decir que el copto por fin pone el egipcio por escrito en un alfabeto. El copto, como hemos dicho antes, deja de hablarse alrededor del siglo XIV, después de Cristo, evidentemente, pero sí que es cierto que todavía hoy en día se utiliza como lengua litúrgica de la iglesia cristiana egipcia, que es la iglesia copta.